Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidos y bienvenidas al espacio del Colegio de Sonora. Mi nombre es Ana Rosa Sánchez Orendain y para dar seguimiento a la serie de entrevistas con los investigadores e investigadoras por México que laboran en el Colegio de Sonora, damos paso a la cuarta sesión que titulamos Si para mayo son los soles, las complicaciones del clima extremo en Sonora. En esta ocasión nos acompañan los doctores Antonio Cañez Cota, Luis Alan Navarro y José Eduardo Calvario Parra. Bienvenidos. A continuación le cedo la palabra al doctor Calvario. Muy bien, gracias Ana Rosa. Pues nuevamente aquí estamos en la cita de pues ya es cuarto programa, y pues agradecer a los compañeros, al doctor Alan, al doctor Antonio por darse, y el tema que nos convoca, ¿no? El tema creo que es bastante significativo ahora que ya empieza justamente en mayo. Empieza el asunto del clima, ¿no? Las temperaturas extremas. Y bueno, pues nada más recordando a la audiencia y a los que nos escuchan también, que el primer programa nos presentamos, somos un programa, como decía Ana Rosa, de CONACYT y comisionados aquí en el Colegio de Sonora. Y el primer programa temático fue respecto a las ciudades, la estructura urbana y los problemas que aquejan. El segundo sobre migración, y la migración y qué perspectivas hay sobre la migración. Y ahora pues estamos aquí para platicar un poco, que también tiene que ver con nuestros temas de investigación, respecto a las temperaturas. ¿Qué les parece si empezamos con esta situación, ¿no? del contexto? Pues es muy interesante. Yo como investigador por México he tenido la fortuna, quiero decirlo, ¿no? De poder robustecer y seguir dos líneas de investigación. Una de ellas es la de espacios verdes urbanos y otra es la del tema del agua también en general, pero específicamente en lo que es el uso urbano, ¿no? El agua para uso urbano, que muchas veces estas dos temáticas se manejan como si no hubiera relación entre ellas, pero sí la hay, ¿no? Estas líneas de investigación encajan perfecto en dos programas nacionales estratégicos. Uno es Energía y Cambio Climático, que tiene que ver con el clima urbano, con lo que es la contaminación atmosférica, y el otro es el agua, ¿no? Garantizar el acceso a agua potable. Sin duda, lo que yo le llamo ecosistema urbano, que por ecosistema urbano entendemos todas esas partes que se pueden pintar de azul o de verde en una ciudad, es decir, toda la vegetación que tiene una ciudad y todos los cuerpos de agua o flujos de agua, ríos, arroyos, que puedan permanecer o estar en una ciudad. Entonces, estos dos elementos urbanos son muy importantes para el control de la temperatura que las personas puedan estar, digamos, experimentando, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentren, si están en el espacio público o si están incluso en sus domicilios o en espacios privados, ¿no? Sí, justamente también la combinación, como dices tú, de la estructura urbana, digamos, de las áreas verdes, el aprovechamiento de este ecosistema urbano, y cómo se distribuye. También la parte de cómo hay muchas trabajadoras y trabajadores que pues trabajan, válgame la redundancia, están elaborando en áreas expuestas directamente, como los vendedores, por ejemplo, vendedores ambulantes, ¿no? Que muchas veces no le ponemos suficiente atención. Y eso por decir ellos, pero pues de ahí podemos sacar una lista bastante larga respecto a las condiciones de vulnerabilidad que a veces estas ciudades, hoy no solamente en las ciudades, también en las áreas rurales, pero digamos, podría ser que en las ciudades se exacerba, pero también en las rurales hay también efectos que a veces pues lo pasamos desapercibidos, porque siempre decimos, ya viene la temporada de calor, como que el tema del calor siempre es un tema como de conversación inicial, ¿no? En una
en un encuentro, ay, ¿cómo sientes el calor o el frío, no? Entonces, pero vemos en comparación del frío con el calor, según las cifras, digamos, de mortalidad, vemos que es abrumadora la mayoría, es bastante más la mortalidad, mueren más por efecto del calor que por el frío, el mismo periodo. Y son más los hombres que mueren frente a las mujeres, y son más también, porque tiene sentido, son más los que tienen en edad productiva de 18 en adelante, ¿no? Entonces, pues ahí también tenemos una problemática de las situaciones de las personas, ¿no? que habitan ahí. Bueno, otra cosa importante también es que en este tema cabe perfectamente lo que los investigadores llamamos injusticia ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú me das o me dices o podemos conocer el ingreso que percibe una persona, prácticamente podemos predecir con cierto grado de exactitud qué tan verde es el ambiente en el que se vive, qué tantas amenidades ambientales son de las que disfruta, ¿no? Además de que la cuestión del ingreso siempre está ligada con el tema de vulnerabilidad, ¿no? Si una persona tiene mayores ingresos, va a poder acceder a más medios, digamos, para poder hacerle frente a olas de calor o a altas temperaturas, y puede en cierta forma, digamos, minimizar el impacto de estas tendencias que todos los escenarios de lo que se conoce como cambio climático nos dicen que cada vez estos eventos extremos van a ser más frecuentes. Sí, pues retomando lo que están diciendo los compañeros, creo que algo que valoramos mucho en Sonora son las sombras, ¿no? Más en época de calor, siempre andamos buscando sombras, a diferencia de los países nórdicos, por ejemplo en Europa, que buscan el sol, porque la mayor parte del tiempo están en climas fríos, con mucha nube. Entonces allá hay una ausencia de sol, entonces sale el sol y prácticamente todos salen a tomar el sol por la vitamina D, creo que es. En cambio en Sonora, que estamos generalmente con mucho sol, mucho calor, valoramos las sombras. Entonces, ¿qué es lo que nos da las sombras? Una de las cosas que más piden en las escuelas, que ya he estado viendo más que antes, son los domos, ¿no? En las canchas, los domos en los planteles escolares, para minimizar estos golpes de calor en los estudiantes, ¿no? Pero también, viendo el tema de las áreas verdes, pues las áreas verdes son algo que nos da sombra también, y una sombra fresca, y es algo que creo que debemos de poner mucha atención en la agenda pública, de cómo hacer más sombras en un desierto, ¿no? Y el tema del agua, sin duda, pues es el principal insumo. Mira, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio aquí con una estudiante de la maestría en gestión integral del agua. Ella hizo un estudio más o menos para determinar lo que es la cobertura vegetal que hay en los parques urbanos de Hermosillo. Ya antes de esto habíamos tenido un estudiante aquí en el Colegio Sonora que estudió algunos parques, ¿no? Algunos parques representativos como el de la Pitic, como el Parque Madero y otros, creo que en total eran 4. Y ella ponía de manifiesto ese paisaje grisáceo, con suelos desnudos mayormente, que nos dan las que se supone que son áreas verdes, ¿no? En este estudio que hizo la estudiante Magdalena Bernal, ella encontró que más o menos había en promedio un 13%, creo, de cobertura. Es decir, digamos que alrededor de una décima parte de un parque está cubierto con vegetación, ¿no? Entonces, tenemos pocos árboles realmente en Hermosillo, y una de las situaciones que han ocasionado esto es, pues, obviamente la falta de agua, ¿no? Es decir, no tenemos agua para regar las áreas verdes. Las áreas verdes requieren agua, pero junto con esta demanda de agua está el patrón de reforestación que se ha usado. Es decir,
las especies exóticas, muchas de las especies que hoy vemos como los yucatecos, como las ceibas, como benjaminas y muchos otros árboles que son de mucha belleza, debo decirlo, son atractivos, no tienen cabida en una ciudad que está emplazada en un ambiente árido y una ciudad que está emplazada en el desierto de Sonora prácticamente. Hay muchos árboles nativos que pueden brindar excelentes sombras y con, digamos, unos costos o demandas hídricas muy, muy inferiores. Entonces, yo siento que la ciudad de Hermosillo tiene que migrar. Si queremos más sombra, porque todos queremos más sombra, la ciudad de Hermosillo tiene que migrar a estos nuevos patrones de reforestación. De hecho, pues está ahí en la agenda pública este inventado proyecto de hace tiempo que lo traían algunas sociedades de la sociedad civil, grupos de sociedad civil respecto al corredor como agroecológico, y que ahora se habla de hacer el Cerro de la Campana, comprarlos, hacerlo una especie decía el gobernador, de Chapultepec en Hermosillo. Pero digamos, más allá de lo anecdótico que puede resultar el nombre y eso, y creo que justamente es uno de los elementos, creo que importantes, si queremos entender cómo el calor, incluso también habría que ver sobre el frío, y es también otro tema también importante en términos del cambio climático, ¿no? Y el contexto global y las ciudades. Pero, digamos, esta parte que comentan colegas respecto a la cobertura vegetal, los recursos hídricos, creo que también nos va a dar tiempo y nos va a dar para el siguiente programa, para vincularlo justamente con la capacidad hídrica y la capacidad institucional y todo lo que implica, ¿no? Hacer frente a todo este asunto de las altas temperaturas. Pero déjenme agregar un par de reflexiones más respecto a la salud humana, ¿no? Y esto que pues a lo mejor no a lo mejor, seguramente ya el término de cambio climático está como bien popularizado, y seguramente de los que nos estén escuchando va a hacer sentido este asunto del cambio climático. En Sonora, una de las proyecciones del panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU y de la Organización Mundial Meteorológica es que se eleve la temperatura. O sea que todavía estamos el promedio de temperaturas extremas anda alrededor de entre 45 y rondando a los 50 grados centígrados, ¿no? La proyección es que en unos 30 años aumente medio grado, ¿no? Siendo como a lo mejor un poco optimista. Eso, imaginen, con medio grado aumentarle el promedio a lo que a veces también José Saramago llamaba en la metáfora de la caverna de Platón, con estos centros comerciales gigantescos en el que pues se crea un clima artificial, y que toda la vida, digamos, bueno, parte de la vida ahí se la llevan, ¿no? Como que se crea otra vida social paralela en estos grandes centros comerciales. Ahorita aquí hay varios, como dos, tres en Hermosillo, que eso en los años 90 empezaba en Mexicali con el famoso Cachanilla, ¿no? Con el centro comercial. Entonces, el efecto en la salud humana pues está también exacerbándose en los efectos, por ejemplo, no solamente en trabajadores que laboran al aire libre, sino también menores y adultos mayores, ¿no? Las olas de calor en Europa, las investigaciones epidemiológicas que se han hecho, a diferencia un tanto en México, los efectos de mayor estrago son los adultos mayores y mujeres. Y aquí, por lo menos el poco análisis que hemos hecho en la mortalidad, más bien, yo decía al principio, se orienta más en la población joven, porque digamos, el diagrama ocupacional, a diferencia de los países europeos,
hay mayor población joven y son las que los mandan pues a la intemperie, ¿no? Jornaleros agrícolas, que deciden jornaleros agrícolas, los albañiles, hace una generación a la que está ahorita de la maestría, un estudiante, Juan Manuel Casas, hizo un estudio etnográfico sobre los efectos de la temperatura en los albañiles, ¿no? Y cómo hacían, construían un conjunto de prácticas sobre cómo atender el calor. Y recientemente también otro estudiante, Joaquín Cruz, respecto a también en las invasiones, por ejemplo en la Guayacán, cómo enfrentan también las altas temperaturas, ¿no? Y entonces ahí el panorama pues como que se complica frente a esta carencia de la cobertura vegetal y estructura también hídrica y la exacerbación de los efectos en la salud, pues hay un panorama como muy retador, ¿no? Sí, y efectivamente el tema del calor es un asunto público, ¿no? Que no nos podemos quedar con la idea de que hace calor, me voy y me encierro en el mini split, o trabajo en una oficina y estoy en el mini split todo el día, porque eso también tiene injusticias sociales, que son otra vez los que más tienen ingresos, los que pueden resguardarse más del calor. El tema del calor y las áreas verdes tiene que ser un tema público que debemos abordar tanto el gobierno como la ciudadanía. Una de las cosas que podemos hacer es organizarnos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, para ver cómo colaboramos en mantener los espacios verdes, porque una dirección general de un ayuntamiento, pues es complicado que pueda tener todo el control de eso, ¿no? Y creo que una de las apuestas que tenemos que hacer es en soluciones basadas en la naturaleza. Está bien esto de los domos, está bien lo de las sombras artificiales, pero tenemos que pensar en cómo estos seres vivos que son las plantas, los árboles, nos dan servicios ambientales y es lo que va a refrescar una ciudad, ¿no? Sí, mira, yo soy optimista en el sentido, yo comencé con esta línea de investigación como investigador por México desde el año 2014 y yo he visto cómo poco a poco se ha ido creando un marco jurídico, vamos a llamarle un andamiaje legal, para poder implementar muchas de las soluciones que se necesitan para lo que todos queremos, para tener una ciudad más verde, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, válgame la redundancia, la ciudad de Hermosillo tiene una paleta vegetal, ¿no? que es vinculante y que obliga a los desarrolladores u obliga a todas las personas que quieren, digamos, establecer vegetación en lo que es el espacio público a que usen ciertas especies nativas o ciertas especies que consumen poca agua, ¿no? Y están adaptadas a la región. Uno de los espacios en donde se tiene un área de oportunidad importante para tener una ciudad más verde, más que en los parques o más que en proyectos específicos, es en lo que se conoce como el espacio verde, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas recomienda más o menos que la mitad del espacio urbano sea espacio público abierto. Entonces, es en este espacio público abierto donde nosotros queremos ver vegetación y está compuesto por las calles, por las banquetas, por las avenidas, y ahí es donde está digamos, el área de oportunidad. Ahora sí que en el árbol de banqueta o en la vegetación de banqueta es donde está la oportunidad para poder nosotros tener, digamos, un Hermosillo más verde. Esto se relaciona también con el tema de la movilidad, es decir, la pirámide de movilidad nos dice que el peatón está en el top, que tiene que tener la prioridad. Pero bueno, el peatón va a caminar por banquetas y con los calores y las temperaturas que hay en ciudades áridas, no resulta muy atractivo, ¿no? En la mayor parte del día, incluso a veces hasta en la noche, no resulta muy atractivo caminar por las banquetas. Es decir, una banqueta con sombra tiene diferencias de temperatura muy, muy significativas. Y lo podemos ver simplemente cuando dejas tu vehículo estacionado a la sombra de un árbol o lo dejas al
al sol raso, ¿no? Entonces, además de la situación global del cambio climático, como bien lo dijo ahorita el doctor Calvario, existe la situación en las ciudades de lo que se conoce como el efecto de isla de calor urbana. Es decir, dependiendo de los componentes estructurales que existan en determinada área de la ciudad, se va a exacerbar todavía más o se va a reducir la temperatura a la que alguien está expuesto. Es decir, si esa persona está cerca de áreas verdes, cerca de áreas con cuerpos de agua, con vegetación, pues seguramente va a tener una temperatura media mucho más baja que una persona que esté rodeada de asfalto, concreto y otro tipo de materiales, ¿no? Sí, que en realidad podemos decir que Hermosillo en sí Hermosillo es una isla de calor, ¿no? por el nivel de temperatura por ejemplo, frente a Culiacán o frente a Tepic. Fíjate que las ciudades áridas generalmente exhiben el efecto de isla de calor está localizado. Es decir, nosotros lo que hemos encontrado en estudios aquí del Colegio de Sonora, precisamente otro estudiante, Francisco González, de la maestría en Gestión Integral del Agua, él prácticamente vio esta distribución en conglomerados. Es decir, el efecto de isla de calor no se distribuye de manera uniforme, no lo contrastamos con lo que es la variable ingreso, ¿no? Hubiera sido bueno, pero sí está muy, muy marcado donde están. Nosotros encontramos que en Hermosillo hay islas de calor y hay islas de frescura urbana, pero muchas veces los parques fungen como islas de calor urbano, no como islas de frescura urbanas, ¿no? Entonces, esa es, digamos, lo contradictorio. ¿Y cuál sería ahí la temperatura que para decir es isla de calor frente a isla de frescura? Decir? Mira, porque ahí hay también una... Sí, mira, desafortunadamente nosotros usamos datos satelitales y el satélite pasa 1 hora, ¿no? Por arriba, más o menos pasaba alrededor de las 11 del día. Entonces, a esa hora y para Hermosillo y para el mes de mayo, 38 grados de temperatura es isla de frescura, ¿eh? Así de increíble, 38 grados es isla de frescura. Es decir, nosotros sabemos que puede haber lugares más frescos si ya lo mides, digamos, con un termómetro, ¿no? O lo mides más de cerca o con otros instrumentos, pero para efectos digamos, de un píxel de 30 por 30, que es lo que era el satélite, 38 grados resultaba una isla de frescura urbana, ¿no? Para esa época del año y para ese día. Pero estaba bien marcado. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la milla de la universidad. La milla de la universidad no tiene más que un campo de béisbol que es con pasto natural y que se riega, que está más o menos pegada a la avenida Reforma. Y todas las demás son pastos sintéticos. Bueno, pues según el satélite, el campo de la milla que tiene pasto natural nos aparecía como isla de frescura y el resto como isla de calor. ¿Y qué marcaba en la isla de frescura? 36, 38 grados. Claro, ¿no? pero eso es relativo porque si vas a la Ciudad de México, para ellos es un calor. Y luego, aparte que también está la variable de la humedad. Cuando, es decir, el termómetro marca 40, por ejemplo, y hay una humedad de 20 o 30, la sensación térmica se brinca. Entonces, por eso yo decía que en realidad el ciudadano común y corriente, pues donde se mueva, va a sentir un calor, ¿no? Y que creo que ahí es justamente una de las cosas desafiantes para que enfrentar en términos institucionales, culturales y sociales, ¿no? Antonio. Sí, entonces yo creo que sería muy importante seguir con este tema. Creo que las nuevas generaciones traen un mejor chip, más ambiental que las anteriores.
pero yo creo que sí es importante que los proyectos públicos, las obras públicas consideren el espacio verde como un plus o como una cosa que debe de ir, y dejar de lado aquella idea de que más concreto nos traía más progreso, ¿no? Entonces ahora tienen que ser funcionales las obras públicas, y el área verde y los servicios ambientales que prestan las plantas, los árboles es fundamental. Pues nada, nosotros como investigadores, y más en el Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, nosotros apostamos mucho a las políticas públicas. Es decir, nosotros pensamos que implementando las políticas públicas, y como ya lo mencioné, la ciudad de Hermosillo ya tiene ese andamiaje legal para facultar a los funcionarios de gobierno a que promuevan a que todos tengamos un Hermosillo más verde. Nosotros pensamos que es a través de las políticas públicas que se va a poder hacer un cambio a escala urbana en la ciudad, ¿no? Y bueno, ya para despedirnos, yo agregaría nada más que agregando, para la redundancia, sumándole al asunto de la política pública también a ras de suelo, y que a partir de una política de salud, dimensionar y difundir la promoción a la salud frente al cuidado, frente a las altas temperaturas, ¿no? Porque son peligrosas los niños, adultos, los trabajadores de exposición al aire libre. Entonces ahí también es un elemento importante, ¿no? Entonces, por nuestra parte, ya aquí dejaríamos el programa. Ok, les agradecemos su participación. Gracias. Muy interesante el tema. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.